doctora y magíster en Sociología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, y licenciada en Sociología por la Universidad de la República Uruguay, UDELAR. Docente e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Instituto de Educación, Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad. Y en la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología, Área de Sociología Política de la UDELAR. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Es coordinadora del Instituto de Educación y directora del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad. Coordina el Grupo de Estudios Política y Educación. Fue referente académica del Programa de Convivencia ANEP, en el cual continúa como investigadora. Damos la bienvenida a la doctora Viscardi con un gran aplauso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer inmensamente a la Fundación y a quienes hoy nos acogen en este lugar, a todos ustedes que en este sábado de lluvia están aquí participando de este debate. Y la propuesta que les traigo es una reflexión y a la vez un intento de compartir con ustedes algunos resultados y algunas experiencias a la luz del trabajo que se hizo en el marco del Programa de Convivencia Saludable de la Administración Nacional de Educación Pública. Este programa que acompañé como referente académica hasta el año pasado y que ahora, en colaboración con la universidad, continúa sus acciones, es un programa que se propone tanto la reflexión respecto de la promoción de la convivencia en los centros educativos, la generación de información, de datos, de conocimiento, así como también la práctica, la transformación. Así que intentaré, en primer lugar, hoy abordar algunos elementos conceptuales que definen lo que, a mi juicio, es el centro de la convivencia en los centros educativos, o sea, los elementos que justifican la acción en convivencia, la definición del trabajo en convivencia y, a su vez, algunos elementos claves que nos interpelan hoy para trabajar en convivencia. El concepto o la ponencia se denomina convivencia escolar, participación y comunidad educativa. El concepto de convivencia, básicamente, hemos decidido instalarlo con distintos fundamentos a modo de sustituir la noción de trabajo centrado específicamente en la violencia escolar. ¿Esto supone que no reconocemos la existencia de fenómenos de violencia? No. La mayoría de los centros educativos que llaman al programa o participan de las acciones lo hacen en general porque viven problemas que sienten o definen como violencia. No obstante, el programa ha tomado o ha hecho suya la idea planteada inicialmente por Charlot, después de los primeros años de reflexión en los cuales el concepto de violencia en los centros educativos no era enriquecido desde una perspectiva pedagógica y se subsumía su análisis, su manifestación, su pensamiento a los abordajes teóricos propios del enfoque judicial, del enfoque criminal incluso. Y esto no le permitía a los actores de los centros educativos conformar un conjunto de acciones que atendieran a la especificidad de lo que es el malestar en los centros educativos. Evidentemente, existen un conjunto de conductas, de comportamientos que en cualquier ámbito, incluso el de la opinión pública,
se manifiestan en los centros educativos y que podemos calificar de violencia en el sentido incluso de delitos, ¿no? Agresiones, insultos, daños, lesiones. Esto forma parte, evidentemente, de una primera apariencia o una primera emergencia más preocupante en relación al fenómeno que nos ocupa. No obstante, cuando empezamos a profundizar, el grueso de lo que se entiende como conflicto en la escuela se alimenta sobre todo del problema del malestar en los centros educativos y de la cuestión de los climas institucionales que se generan, que fundamentalmente están por detrás de la emergencia de actos de mayor gravedad o actos de violencia. Por lo tanto, si ponemos el foco en el clima institucional, ahí empieza una reconceptualización de aquello a lo cual debemos enfrentarnos o nos preocupamos por trabajar, que justamente permite transformar una visión y a su vez no disolver el problema del conflicto escolar en el discurso de la seguridad, porque esto es lo que termina ocurriendo, hay una pérdida de especificidad, para poder justamente recuperar lo pedagógico en clave de trabajo político. Político no en el sentido, por supuesto, de político partidario, sino en el sentido de la constitución de un ciudadano que aprende en la escuela un conjunto de normas, un conjunto de valores, que se forma y que tiene precisamente que resolver conflictos. Porque atrás de todo hecho violento hay usualmente un conflicto mal resuelto. Por otra parte, el programa se centra en el abordaje de los fenómenos de conflictos que surgen en el marco de las relaciones escolares. ¿Por qué enfatizo esto? Porque existen en los centros educativos agresiones, amenazas, fenómenos de violencia que no se gestan necesariamente al interior del centro educativo como resultado de las relaciones entre padres, alumnos, docentes, sino que los centros educativos sufren porque en función de su inscripción en un determinado barrio o de estar próximos a una calle transitada, carente de transporte, carente de plazas públicas, sufren en tanto resultado de las relaciones del entramado urbano. Y hay allí violencia como podría haberla a la vuelta de la esquina en un comercio porque se cometió una rapiña y un día alguien va y roba en una escuela computadoras, materiales, o los chicos del barrio se pelean y uno busca a otro en la escuela. Esto no es que podamos aislarlo completamente de lo que ocurre en el centro escolar, pero evidentemente no responde al mismo tipo de asuntos de que se ocupa el docente cuando justamente tiene conflictos con un estudiante que sale del aula, está interpelado por una nota, o el vínculo justamente de un padre agresivo que o maltrata a los docentes o hay allí algún tipo de altercado. Es decir, que el trabajo en definir qué es el fenómeno del conflicto y cuál es el objeto del trabajo en convivencia es un trabajo sustantivo para poder saber de qué estamos hablando. Veamos entonces si, teniendo como apoyo esto, podemos centrarnos en esta idea, ¿no? La promoción de la convivencia supone que la escuela puede orientar los conflictos vividos en todo vínculo con el otro. El vínculo con el otro es efectivamente algo muy amplio que debemos reconceptualizar. ¿Cuál es la naturaleza de los vínculos entre los docentes y los estudiantes, entre los propios estudiantes, en una institución fuertemente atravesada por tradiciones en relación a lo que es el lugar del alumno, tradiciones en lo que es la forma de enseñar, tradiciones en lo que es la relación jerárquica entre estudiantes y docentes,
o las relaciones entre los propios docentes. ¿Por qué digo esto? Porque a la escuela le pasa un poco lo mismo que vamos a decir, a todos nosotros, por ejemplo, con los fenómenos mediáticos. Existen cambios sociales muy veloces, los medios de comunicación, de los cuales se ha hablado aquí, que transforman relaciones, sensibilidades, formas de resolver asuntos. Y estas transformaciones ocurren en un mundo escolar que está atravesado por diseños institucionales que tienen años. Cuando uno quiere hacer una transformación en una escuela, muchas veces se enfrenta a una transformación burocrática del Estado. Y este es uno de los límites que debemos comprender. Hay una temporalidad de las instituciones que a veces es justamente un ámbito de amparo a la realidad, pues tiene los tiempos de la reflexión, de la democracia, del análisis, de la ley, pero a veces parece ir un poco a contrapelo de la necesidad de instalar cambios prácticos en lo que son los recreos, las contrataciones docentes, el tiempo destinado a la convivencia, y que precisamente colocan esta tensión entre la burocracia, las tradiciones, impulsar un concepto de sujeto de derecho, es algo aparentemente fácil desde el punto de vista ideológico. No obstante, toda la tradición de enseñanza, toda la formación docente, toda la estructura de roles, toda la estructura, vamos a decir, de obligaciones de un sistema que tiene más de 100 años, está montada a partir de una noción de autoridad central ejercida por un adulto que es el docente, que es quien posee todo el saber. Por eso, este tránsito hacia una nueva filosofía del derecho puesta en acción en la escuela, el reconocimiento del otro, el dar voz a los niños y a los adolescentes, ¿no? Como me decía un poco en broma un docente, sí, todo el mundo da voz, pero nadie escucha. Y nosotros estamos llenos, vamos a decir, de herramientas que han avanzado en dar voz, pero que muchas veces no quieren hacerse cargo de lo que escuchan, o muchas veces no pueden introducirlo. Por ejemplo, tenemos en la ANEP, a través de los consejos de participación, un mecanismo que le permite a los adolescentes y a los padres hacer sugerencias en relación a los contenidos curriculares del programa escolar o en relación a la organización escolar. Una de las dificultades que tenemos es que precisamente cuando se instalan estos consejos, los directores escuchen aquello que traen y además puedan ponerlo en práctica. ¿Por qué? Precisamente por estas tensiones entre las transformaciones políticas, las prácticas, los límites de la burocracia y los límites de la tradición. Estos elementos todos justamente nos muestran el nivel de complejidad que tenemos para trabajar este vínculo con el otro cuando nos paramos en una mirada sistémica y vemos las distintas tensiones que el centro de enseñanza vive. Con el objetivo, por otra parte, de impedir la reproducción de vulnerabilidades. La convivencia tiene que tener un centro, un objetivo. No podría decir la felicidad. Sí, puede haber una cuestión de bienestar. Pero la promoción de la convivencia a la que el programa apunta tiene que ver con la idea de abrir en la escuela un espacio alternativo, sobre todo para aquellos que más sufren algún tipo de vulnerabilidad o desigualdad, sea esta de género, sea esta de clase, en los límites de lo que la experiencia escolar permite, que no es una incidencia total en la vida del alumno, sino concretamente que el estudiante pueda acceder a una experiencia alternativa en su clase, con sus docentes y con su grupo de pares, de modo de pasar por el trayecto escolar habiendo vivido algo distinto de aquello que muchas veces en las relaciones familiares, en el barrio, en las relaciones con sus pares, en el mercado de trabajo muchas veces tiene la oportunidad de conocer y que constituye su subjetividad.
Esto es precisamente la posibilidad de empoderar a los niños y a los adolescentes. Y dentro de, vamos a decir, el intento de abrir un espacio alternativo, justamente también conceptualizar las violencias y las discriminaciones. Ya como les mostraré, pero los talleres con docentes en los cuales intentábamos pensar cuáles son las discriminaciones y las violencias que sufren los alumnos son muy ricos. Una vez intenta actuar y hay que hacerlo, hay que anclar en la práctica pedagógica. Pero antes de anclar en la práctica pedagógica hay que pasar por una reflexión, porque no hay forma de trabajar la relación con el otro si no sabemos qué es lo que hay por detrás, si no compartimos un sentido crítico respecto de ese vínculo y su comprensión. Y muchas veces, para los programas de convivencia, este es el primer límite. Muchas veces hemos quedado en la puerta de una institución porque lo que la institución quería era un conjunto de recetas o un pedido, vamos a decir, sustentado en la idea de que hacíamos un trabajo de asistencia o psicológico. Y cuando la institución se encuentra enfrentada a esta posibilidad de pensar qué es lo que hacen, cómo ven a los alumnos en las salas docentes, con los colectivos docentes, a veces surgen límites. ¿Por qué? Porque debemos rever nuestras prácticas, porque debemos rever qué concepción del alumno tenemos. Y esta es una de las primeras dificultades para el trabajo en la convivencia. El momento en el cual, como polis, nos ponemos a pensar cómo nos vemos, qué lugar ocupa el otro y qué voy a hacer yo con ese niño y ese adolescente que tiene derechos, que tiene voz, pero que a su vez está en una relación de vulnerabilidad y en una relación de poder diferencial en el centro educativo. Bueno, esto es un poco la idea de que pensaba traer este programa que depende de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, una dirección creada en el año 2005 que tiene el objetivo de llevar planes, programas, se trabajan muchas cosas, cuestiones de género, programa de violencia doméstica y todo aquello que tiene que ver con el impulso a una nueva política de derechos humanos en la Administración Nacional de Educación Pública. Y a su vez el programa de convivencia como foco de acción, porque generó investigación a distintos niveles, se centró fundamentalmente en la enseñanza media pública, que es aquella en la cual yo me amparo sobre todo desde la experiencia y en relación a los que les voy a traer. Ahí hay como un exceso. Bueno, por lo menos... es acá. ¿Qué se espera entonces de la labor en convivencia? En primer lugar, esta idea de identificar los núcleos conflictivos de la interacción. Nuevamente, creemos o estamos preparados muchas veces para recibir respuestas, propuestas, talleres, pero el centro de estas propuestas tiene que estar siempre en la reflexión y en la comprensión del problema antes de poder actuar. Y justamente delimitar políticamente aquellas prácticas que en la institución producen discriminación y desigualdad. Este es el más difícil de todos los debates porque actualmente las instituciones tienden a desplazar el centro del conflicto a la familia, a los problemas del barrio, a todo aquello que está alrededor de la escuela y del cual la escuela se siente receptora. Este nivel existe y es real. Pero este nivel abre paso a una visión muy compleja que es la posibilidad de algunos docentes de sentirse vulnerables frente a este contexto. Y la idea es reempoderar y comprender cómo la institución educativa puede abordar reflexivamente los problemas que recibe, pero también transformar sus prácticas en el entendido de que también puede producir algunos problemas. Si no tuviéramos conciencia de esto, algunas ideas como la de violencia institucional, que es bien distinta de la de violencia simbólica, no serían posibles si todo el sistema de enseñanza no hubiera ya acumulado
algún nivel de crítica respecto de su propia práctica, una práctica que tiene ya más de un siglo y medio y que además está obligada a hacerlo, porque la educación, al estar en contacto con la sociedad, también va a recibir las críticas de la sociedad sobre su propia práctica. Y en esto creo que hay cambios históricos. Hay momentos en que la escuela justamente es vista como el centro del poder, el centro del hacer, y hay momentos en que la escuela se disuelve en la sociedad y siente que nada puede hacer. Y este es un equilibrio también que hay que ir observando para el trabajo en convivencia. ¿Cuál es el clima de una determinada sociedad? ¿La idea de que la escuela es víctima o la idea de que la escuela puede trabajar en el medio y se hace responsable de los cambios? La escuela de principios del siglo XX, que era una escuela extremadamente violenta, era también una escuela extremadamente constitutiva políticamente. Hoy estamos en un escenario radicalmente distinto que justamente le solicita a la escuela la misma capacidad de instituir sociedad, a la vez que la ha transformado en su matriz política. En primer lugar, el concepto de autoridad, que es un eje central de esta conferencia, ha cambiado totalmente y ha dejado a los docentes en un lugar muy complicado, enfrentados o reviendo toda una tradición de formación que está comenzando a cambiarse en los planes de formación docente, pero que supone revisar una memoria acumulada de años, ¿no? Y por otra parte, cambia completamente el sesgo de los vínculos a nivel generacional. Este reclamo, bueno, ¿cuál es el lugar de la autoridad? No como una pregunta, sino justamente como un reclamo, es algo sobre lo que me gustaría detenerme mínimamente. Bueno, centrar, como les decía, la idea de la convivencia en el contexto de la cultura política, que cada uno de los actores pueda pensar en cada institución cuál es la cultura política que allí se vive. ¿Por qué? Porque si no entendemos a la institución como un ámbito cultural que justamente constituye políticamente al otro, no comprendemos cuál es nuestra tradición. Por ejemplo, en Uruguay, históricamente, cuando existía una transgresión, la idea era que debía denunciarse y sancionarse en la enseñanza media. ¿Por qué? Porque durante años se formó a los docentes y se constituyó una institución que entendía que el adolescente entraba a la enseñanza media con todos sus valores conformados, con sus normas introyectadas, comprendiendo el modo en que debía comportarse en una institución. Y esto no es así. El proceso es, así como la adolescencia y la juventud se han extendido por distintos motivos, a veces vinculado con las condiciones de enseñanza en la pobreza, en la miseria, los adolescentes llegan a la enseñanza media, que hoy es además obligatoria, sin haber culminado o conformado este proceso que el docente entiende que no debe resolver. Y allí se produce la primera de las tensiones que justamente está en el origen de los altos niveles de exclusión que tenemos o de desafiliación que tenemos en Uruguay en la enseñanza media. ¿Por qué? Porque los docentes no aceptan que todavía deben hacer aquello que entienden el maestro debería haber finalizado. Es decir, que el niño sepa cómo comportarse adentro de la escuela. Esto, por ejemplo, habla del conjunto de hechos jurídicos que sanciones frente a una conducta, morales, cómo pensar a ese alumno, normativos, cómo escribirlo, e institucionales que están por detrás de ese supuesto. En este sentido, la idea de una cultura política, de repensar nuestra idiosincrasia, sin la cual no podemos entender lo que hacemos. Así sea un acto mínimo, ese acto tiene una clave política que debemos comprender. Estoy yendo para atrás y para adelante, disculpen. Y bueno, y por otra parte, evidentemente, es en esta cultura política en que están las claves del cambio, porque no estamos hablando de la convivencia como la gran promotora del cambio social, pero sí como una política que puede permitir transformaciones al interior de cada institución. ¿Cómo pensar este cambio o qué límites? ¿Y por qué hablo de cambio? Porque todo
toda vez que he trabajado en un centro educativo, la sensación que tuve era que estaba trabajando en la promoción de un cambio. No en cuando uno, vamos a decir, intenta resolver algunos de estos problemas desde un programa, no está cosiendo, no está observando, no está asesorando. Está participando en la posibilidad de que esa institución transforme, cambie, modifique parte de su práctica. En este sentido, entonces, el primer supuesto es que todo esto les va a parecer a ustedes muy obvio, pero no necesariamente a los que hacen políticas y programas en la educación. La fuente del cambio en la educación son las prácticas pedagógicas. Si algo no ancla en una práctica pedagógica, yo puedo lanzar todos los programas educativos del mundo, disparar una parafernalia de dispositivos. Si el docente no une eso con lo que hace en el aula, ni siquiera estoy diciendo en el recreo, en el espacio de convivencia, en el aula, es decir, prácticamente si no viene de abajo hacia arriba, no hay transformación. Esto creo que es uno de los presupuestos evidentes, pero no tan evidentes, que explican la gran cantidad de programas que circulan por allí y que no dejan nada. ¿Por qué? Porque nunca anclaron en la práctica. Anclar en la práctica es anclar en el hacer del docente y en la forma en que el docente se representa lo que hace, ¿no? Por eso el cambio, la reflexión son fundamentales. Por otra parte, la transformación de las instituciones supone un cambio de cultura política en la escuela, precisamente, que ancle en estas prácticas, y sus ejes claves, desde nuestro punto de vista, son el vínculo con la comunidad de padres. La escuela puede trabajar a puertas cerradas, en algún momento, si omite tener al menos claro cuál es su política o su vínculo con los padres, esto se le va a volver en contra. La autoridad docente. Evidentemente, hay que reflexionar sobre lo que ocurre con las bases de la autoridad docente hoy para poder conducir un cambio en aula y para poder tener prácticas pedagógicas realistas y concretas. Y a su vez, los cambios generacionales, es decir, comprender qué es lo que ocurre con estos estudiantes.